Muy buenas tardes a todos ustedes. Es para mí un verdadero honor estar en este foro. Hoy escuchaba yo que los temas centrales eran innovación, economía circular. Y debo empezar por decir algo. ¿Cuáles son los retos que tenemos en el mundo de hoy? ¿Cuáles son esos retos sociales, económicos, ambientales que van a definir el futuro de nuestros países? Y por eso quiero empezar por algo que a veces se nos olvida, y es que hay cosas que sabemos que conocemos, cosas que sabemos que desconocemos y cosas que no sabemos que desconocemos. Una de esas cosas que no sabemos que desconocemos es el tema que yo les quiero traer hoy, la economía naranja. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de economía naranja? Nos referimos a esos sectores de la economía que para muchos son triviales o que no son lo suficientemente vigorosos, pero no saben en realidad lo que hay detrás. La economía naranja reúne 4 grandes bloques. Primero, el patrimonio ancestral: festivales, carnavales, gastronomía, museos, centros arqueológicos. Tenemos también las artes, donde están las artes visuales, pintura, escultura, fotografía. Tenemos las artes escénicas, teatro, danza, títeres, zarzuela, ópera. Tenemos los medios, radio, cine, televisión, medios digitales, y tenemos las creaciones funcionales, donde está la publicidad, donde está la arquitectura, donde está el diseño, donde está el diseño de joyas, donde está la juguetería. Todos esos sectores, esos 4 grandes sectores, en un país como Colombia, son más grandes que el aporte del café a la economía y más grandes que el aporte de la minería a la economía. Representan en nuestro país el 3.4% del PIB. Generan más de 1 millón de empleos entre directos e indirectos. Y no sabemos que desconocemos ese tipo de cifras tan contundentes. Ese sector, donde está la cultura, la tecnología, la propiedad intelectual, y además es una industria limpia, es la que creo yo va a ser una de las grandes fuerzas económicas de nuestro país para los años que vienen. Esa economía naranja, que para muchos pasa desapercibida, tiene cifras y comparaciones que lo dicen todo. Por ejemplo, la famosa represa de las 3 gargantas en China, el proyecto hidroeléctrico más ambicioso que se haya creado en el mundo, que fue concebido hacia 1980 y que entró en pleno funcionamiento en el año 2012, tuvo un costo de $25.000 millones. Y en el mismo periodo, los 10 principales musicales de Broadway vendieron en boletería y mercadeo $27.000 millones. $2.000 millones más que el proyecto hidroeléctrico más ambicioso que conozca la humanidad. La apuesta que nosotros queremos hacerle al futuro de Colombia tiene que ver con la cultura. Y la cultura vinculada a la propiedad intelectual, a la tecnología y a la capacidad de transmitir conocimientos rápidos, para mí tiene que ser uno de los nuevos fundamentos de la construcción de la paz en nuestro país. Porque una sociedad donde los niños crecen con amor por la cultura, por la música, por la danza, es una sociedad que tiene edificado un mayor antídoto contra cualquier forma de violencia. Y ese va a ser uno de los pilares de ese país que vamos a construir en los próximos 4 años, basado
en 7 ideas contundentes. ¿Qué necesitamos para que esa economía naranja crezca y se convierta en el futuro de Colombia? 7 ideas. La primera, información. Necesitamos medir bien el poder de estos sectores para saber cuántas empresas se crean, cuántas mueren, por qué mueren, dónde exportan, cuánto exportan, cuántas personas se emplean. Necesitamos que esa información sea la base para tomar las mejores decisiones de política pública, porque estos sectores han crecido casi que de manera silvestre, sin contar con un ecosistema de políticas públicas, de emprendimiento. Esa información tiene que ir de la mano con la segunda I, las instituciones. ¿Cómo vamos a defender la propiedad intelectual? ¿Cómo vamos a garantizar que la propiedad intelectual se pueda transar y que tengamos los mecanismos para registrarla y poderla manejar globalmente? ¿Cómo vamos a hacer para que haya instituciones públicas, privadas y público-privadas, entre ellas con el apoyo de mecanismos de mecenazgo, donde las empresas puedan constituir y avalar el concepto de responsabilidad cultural empresarial? Que las empresas que apadrinen el sector cultural sean empresas que tengan descuentos tributarios, que tengan mecanismos además para darse a reconocer en la sociedad. La tercera es la infraestructura. Porque tenemos jóvenes con todo el talento en las zonas más apartadas de nuestro país. Tenemos un país con reservas limitadas de petróleo, pero reservas ilimitadas de talento. Y la infraestructura tiene que ser el camino donde ese talento pueda llegar, presentarse, crecer y convertirse en un instrumento de transformación social. Nuestra apuesta es que con los vehículos de financiamiento público llevemos a esos lugares apartados los lugares donde tengamos presentaciones en escenarios y darle vida a los famosos centros Sacúdete que queremos construir en los próximos 4 años: salud, cultura, deporte, tecnología y emprendimiento. Esa es la infraestructura que nos va a permitir que se encuentren nuestros artistas y que ellos mismos construyan de manera creíble y sostenible esas oportunidades para que haya más bandas de música, para que tengamos más compañías de danza. Y ahí tendremos un transformador social en Colombia. La cuarta I tiene que ser la industria. ¿Cómo vamos a hacer para identificar el talento desde edad temprana? Y allí es donde hemos fallado muchas veces en el sistema educativo. Tenemos que encontrar desde las etapas primarias de la formación cuáles son esas habilidades y nutrirlas, darles capacidad de desarrollar para que los jóvenes cuando se gradúen ya tengan predefinido, según su talento, un espacio para hacer de ese talento una fuente de riqueza. Y ahí necesitamos que los fondos de emprendimiento para las industrias creativas estén disponibles y que esos fondos le den ese recurso, primero como capital ángel, después como capital inversionista y después como fondos de capital de largo plazo. Que la formación empresarial también permita que se conecten profesiones tradicionales con esa economía naranja, que los administradores de empresas, los abogados, los ingenieros industriales se encuentren con esos artistas para que esos emprendimientos tengan la posibilidad sobre la conexión de habilidades y talento progresar. La quinta I, la integración. Yo digo que el reto que tenemos aquí es tan sencillo como crear, y lo digo acá en España, un MICO, un mercado interamericano de contenidos originales, donde nuestros productos se puedan co-crear, co-distribuir, coproducir, co-consumir, coproteger. Y eso nos permite que rompamos fronteras, porque si tenemos esa coproducción como eje central de esa innovación cultural, el producto que se transa en un país es considerado también
del país donde están todos los coproductores. Si es una coproducción colombo-española, es un producto español y es un producto colombiano. Y lo puede ser de cualquier otro país de América Latina, y eso facilita que tengamos más héroes. Y héroes que están en la industria cinematográfica, en la industria musical, que están también en las compañías de danza y de teatro. La sexta I es inclusión. Esto no se trata solamente de promover el emprendimiento, sino también de entender que la cultura es un mecanismo para cerrar brechas sociales. Y ahí es donde me gusta referirme a dos anécdotas. Federico García Lorca, el famoso poeta español, fue a inaugurar la biblioteca de su pueblo natal, Fuentevaqueros, y dijo: si yo tuviera hambre, pediría medio pan y un libro, porque no hay peor hambre que el hambre de conocimiento que no se puede saciar. Si permitimos que ese conocimiento sea inclusivo, incluyente, tendremos una sociedad donde las oportunidades no solamente van fluyendo, sino que la generación de empleo cultural se convierte también en una avenida donde el talento se multiplica a través de la propiedad intelectual, generando ingresos. Y la última I, que viene vinculada también con la anécdota del discurso de José Saramago cuando recibió el Premio Nobel de Literatura y dijo: el hombre que me enseñó a amar las letras era un analfabeto, y era su abuelo, ese labriego del Portugal rural que lo llevaba a la biblioteca pública para que aprendiera mientras se labraba el campo, y su nieto fuera y pudiera tener las oportunidades que él no tuvo. Es porque cuando la inclusión cultural abre las puertas, desaparecen las brechas que vienen predeterminadas por el tamaño de las billeteras de los padres de nuestros niños. Y por último, está el concepto de la inspiración. Esa es la séptima I. ¿Cómo vamos a inspirar el cambio? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y es allí donde necesitamos nuestros héroes de la economía naranja, transmitiéndole con su ejemplo a las juventudes venideras ese deseo de ser como. Cuando vemos héroes como Juan José Campanella, como Edgardo Osorio, fundador de la marca de zapatos Acuazzurra, cuando vemos casos como el de Leonor Espinosa de la Osa, la mejor chef del mundo, la mejor chef mujer del mundo en el año 2017, lo que estamos mostrándole a nuestra juventud es que en esa economía naranja hay una gran oportunidad. Y quiero ser el presidente de Colombia que le dé a la cultura el papel que nunca ha tenido en la agenda de desarrollo, porque es con cultura como generamos ese nuevo ciudadano del siglo XXI. Por eso ese es el primer color que quería compartir hoy con ustedes. Y el segundo es como ese color naranja, esa economía naranja, se encuentra con el concepto de crecimiento verde. Vengo de un país hermoso, lleno de riqueza, que tiene más de 1.140.000 kilómetros cuadrados de superficie y casi 900.000 kilómetros cuadrados de suelo, de contexto marítimo, de ecosistema marítimo. Esas dos realidades, superficie y riqueza marítima, nos permiten a nosotros ser el país con mayor diversidad por kilómetro cuadrado después de Brasil. Nos permiten ser el segundo país con mayor riqueza de reptiles y anfibios, el primer país en riqueza de aves y de orquídeas. Somos un país que tiene 37 ecosistemas de páramo y el 50% de los páramos del planeta están en Colombia. Somos un país con una riqueza hídrica que es 6 veces el promedio mundial. Tenemos costas en los 2 océanos. Tenemos además un país donde el 51% de nuestro territorio es selva tropical húmeda.
Y eso nos invita a reconocer que lo ambiental no puede seguir siendo visto, como muchos lo pensaban, como un costo o como un pasivo. Es un activo. Y lo ambiental lo tenemos que incorporar a nuestra agenda de desarrollo, porque cualquier desarrollo a costa de la destrucción del ecosistema y del medio ambiente no es desarrollo, sino la destrucción lenta del entorno colectivo. Esa riqueza natural, ese verdor de Colombia, es lo que también me hace traerles a ustedes hoy una reflexión, y es que hay que corregir las cosas que van mal. Estamos viendo una deforestación en nuestro país que son casi 200 hectáreas año. Ha llegado el momento de decir basta. Tenemos 40% del territorio con riesgo de erosión. Tenemos además especies que están desapareciendo porque no sabemos valorarlas. Y tenemos además el reto difícil donde la producción de coca elimina selva tropical húmeda afectando ecosistemas, y en algunos lugares hemos hecho expansiones de la frontera agrícola de manera irresponsable. Ese concepto del crecimiento verde es el que yo quiero promover en Colombia para que no sigamos viendo más esos riesgos y entendamos que el medio ambiente y la economía circular es el futuro. Por eso lo digo en este foro y no siento ningún reato en compartirlo con ustedes. Quiero fijar esa agenda de futuro en Colombia, donde sea el presidente que a partir del 7 de agosto le plantee a los colombianos que para el año 2030 quiero que el parque automotor particular esté dominado por vehículos eléctricos. Quiero que todo el transporte público migre hacia esas energías renovables. Tenemos un país donde la capacidad instalada de energía son 16.600 megas y menos de 50 son renovables. Y en los próximos 4 años la meta es llegar a 1.500 megas de capacidad instalada de energías renovables, donde tengamos el trabajo fotovoltaico, eólico y de biomasa para que esas fuentes se conviertan en fuentes sostenibles de energía para Colombia. En ese concepto de economía circular quiero ser el que impulse con el sector privado una plataforma de emprendimiento donde los botaderos de basura dejen de ser el común denominador y lo que tengamos sea la transformación, donde la eliminación a partir de plasma se convierta en una fuente de energía capaz de abastecer las redes en muchas de nuestras ciudades capitales para los años venideros. Y desde luego hay que sembrar una nueva cultura ciudadana. Quiero promover esa cívica y esa urbanidad del siglo XXI que también empieza por reducir sustancialmente la huella individual de carbono, saber reciclar, reducir, reutilizar, y que en los hogares colombianos crezcan con esa nueva responsabilidad, donde haya una cultura de aforestación y reforestación empresarial, donde tengamos además el buen criterio de proteger las cuencas hidrográficas, que la planeación de nuestras ciudades deben de ser intensivas en el manejo de los vehículos particulares, donde tengamos una mejor densificación de la población en las ciudades acercándose a sus lugares de trabajo para que el impacto sobre el medio ambiente sea menor. Y esos dos colores, esos colores naranja y verde, tienen que ser la oportunidad de oro para que el crecimiento con responsabilidad ambiental se nutra de las industrias creativas para hacerlo mejor. Vemos casos como el del gran maestro de la arquitectura Aravena en Chile, que ha logrado hacer construcciones de vivienda de interés social con los mejores estándares ambientales y de eficiencia energética. Luego la arquitectura como parte de la economía naranja se encuentra con el crecimiento verde. Queremos diseñadores industriales que cuando piensan en sus productos vayan reduciendo dramáticamente la intensidad del manejo del plástico para que no estemos contaminando nuestros mares.
Tenemos que ser capaces de utilizar la publicidad como un vehículo de transmisión de conocimiento para que nuestros hijos tengan la capacidad de ser también más responsables y más conscientes de lo que afecta a los ecosistemas. Este es el momento donde la animación digital es pedagógica para generar una mejor conciencia ambiental. Esta es la oportunidad donde la música, la danza y el teatro se convierten en vehículos para transmitir también valores desde edad temprana. Es el país donde la cultura cierra brechas y el medio ambiente hace parte del desarrollo. Es el país que va a tener una nueva cultura empresarial, que son las empresas B, de beneficio e interés colectivo, que hoy ya existen en Colombia gracias a una ley que promovimos. Y esas 7 ideas naranja también hacen parte de la ley naranja que fue promulgada hace unos años. Mi meta, apreciados amigos, es que en estos 4 años en Colombia superemos la polarización, pasemos las páginas del antagonismo político del pasado y nos concentremos en el futuro, en un futuro donde la ética por lo ambiental, donde el valor por lo cultural nos permita ser una sociedad donde palabras como el ampón, el cabecilla, el terrorista, el comandante de frente cambien y nos lleven a ser el país de los pintores, los escultores, los ingenieros ambientales, los diseñadores, los poetas. Ese país es posible, ese país es viable. Y ese es el país por el que voy a trabajar todos los días de mi vida para construirlo. El 17 de junio recibí el honor más grande de mi vida, y es haber recibido la votación más alta en la historia de mi país. Lo recibí con humildad, pero también como ese empoderamiento a una nueva generación que quiere dejar de ver al mundo entre izquierda y derecha, que quiere dejar de ver al mundo en los ismos del populismo, del clientelismo, del amiguismo, y pasar a una sociedad de valores, principios y méritos. Y esa es la Colombia por la que voy a trabajar y la que los invito a visitar, porque esa es la Colombia que espero compartir con ustedes en el 2022. Muchísimas gracias.